Buenas tardes con todos, mi nombre es Adimir Latorre y voy a exponer acerca de la defensa de los derechos en la antigua Roma. Para esto primero voy a hacer una pequeña introducción acerca de este tema. El derecho romano es indiscutiblemente uno de los legados romanos más importantes. El derecho romano es el sistema legal de la antigua Roma y los avances jurídicos que ocurrieron antes del siglo VII después de Cristo, cuando el Estado romano bizantino adoptó el griego como idioma de gobierno. Esto significa más de 1000 años de jurisprudencia de la ley de las 12 tablas, escrito alrededor del año 439 después de Cristo, al Código de Justiniano, escrito alrededor del año 529 después de Cristo. El derecho romano se usó en el Imperio Romano Oriental, también llamado bizantino, entre los años 331 después de Cristo hasta el 1453 después de Cristo, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos. También sirvió como una base para la práctica legal en Europa y sus antiguas colonias. Bueno, ahora voy a pasar a hablar acerca de los antecedentes. La importancia de las leyes romanas estriba en que constituyen en gran medida el fundamento del derecho canónico de la Iglesia Católica y de una buena parte del sistema legal de la mayoría de países europeos, asimismo de la mayoría de países hispanoamericanos. El primer cuerpo de leyes escritas fue el código llamado la Ley de las 12 Tablas, escrita más o menos en el 453 a.C. o entre el 451 y el 453. Ahora voy a hablar acerca de la evolución. Primero, las 12 tablas, las primeras leyes de Roma, se hicieron públicas para dar paridad a todas las personas. Antes de este tiempo, solo la élite de Roma conocía la ley. La publicación de las 12 tablas, por lo tanto, fue un momento decisivo. En segundo lugar, las leyes de Licinio Sextias, que se dieron en el 367 a.C. Estas pusieron fin a la lucha de las órdenes. Esta ley permitió que todas las clases se postularan para el cargo y ocuparan el cargo más alto de Roma. Este hecho ayudó a crear la igualdad. Otro principio importante del derecho romano es que tomó su forma de varias fuentes. Por ejemplo, según Cicerón, la equidad, las costumbres, los casos resueltos, la legislación de las asambleas, las resoluciones del Senado, el edicto de los magistrados y la decisión de los juristas pueden ser fuentes de ley, fuentes de derecho. A continuación voy a hacer un pequeño preámbulo acerca de la defensa de los derechos. En el cuerpo de derecho civil romano se encuentra la más importante recopilación de derecho romano de la historia. Gracias a esta colección se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, siendo fundamental para los sistemas jurídicos modernos. Algunos de los principios que fundamentan la defensa de gran parte del derecho romano y que aún hoy en día están en uso son los siguientes: el derecho de propiedad personal, la validez de los contratos, el derecho a votar, la legalidad de los testamentos, el derecho de apelación, el derecho de un acusado a ser defendido y de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, su culpabilidad, y el derecho a casarse y divorciarse. A continuación voy a explicar acerca de la estructura judicial en la antigua Roma. En Roma hubieron dos clases de jueces: los miembros de los tribunales permanentes y los particulares, nombrados para un caso especial, cuya función termina al dictar la sentencia. Tales son el judex y los recuperadores. Los jueces eran escogidos de las listas confeccionadas por el pretor y puestas en el foro. En un principio, las partes podían escoger ellas mismas su juez o árbitro.
El pretor daba su aprobación dando al juez el poder de sentenciar. Los jueces permanentes eran los decémviros, que juzgaban los procesos sobre libertad y ciudadanía, y los entúbiros, que conocían del estado de las personas, propiedad y sucesiones. La litis contestatio, momento de litigio en que las partes quedan obligados ante testigos por sus declaraciones, se sitúa en forma abstracta entre las dos fases del procedimiento y sirve para indicar en qué momento las partes han identificado la naturaleza de su litigio, ya que el demandante no podrá por segunda vez entablar la misma acción. Las partes quedan obligadas a seguir el litigio. A continuación, voy a explicar la función de los magistrados y de los jueces, empezando por los magistrados. Se necesita crear una magistratura para las controversias inter cives et peregrinos, pretor urbano y pretor peregrino. Presidían y encauzaban el proceso en la fase in iure, sin limitación alguna. También dentro de la ciudad de Roma, los ediles curules tuvieron ius dicere, el ámbito de determinadas competencias especiales, sobre todo relativas a las actividades de índole mercantil efectuadas en los mercados. El lugar de la administración de justicia era en la ciudad de Roma, específicamente en el foro. Allí se colocaba la silla curul, sella o cella curulis, sobre una plataforma o estrado, tribuna, desarrollando su actividad el magistrado investido con la toga pretexta. Los ediles curules desarrollaban sus funciones jurisdiccionales en el mercado. Las sesiones eran públicas y se desarrollaban en latín. Aún persiste la vieja distinción entre días hábiles, días, o también en latín llamado dies fasti, y días inhábiles, dies nefasti. La competencia es la atribución de un determinado litigio a un concreto órgano jurisdiccional. Tal atribución puede obedecer a diversos motivos: a que el ordenamiento jurídico le asigne competencia a un magistrado especial, a la voluntad expresa o tácita de las partes. Los litigantes pueden acordar someterse a un órgano jurisdiccional determinado siempre que sea el competente por razón del territorio. Al territorio donde el magistrado ejerce su jurisdictio. El criterio general es el de asignar la competencia al magistrado del domicilio o del lugar de origen del demandado, según la máxima de que el actor sigue el fuero del reo, actor sequitur forum rei. Caso de que sean distintos el domicilio y el lugar de origen, el actor podrá elegir entre ambos. Otro criterio es el de forum contractus, es decir, del lugar en que se hallan las cosas litigiosas. En el ámbito de los delitos públicos y privados, las fuentes declaran competente al órgano jurisdiccional del lugar donde fue perpetrado el delito. A esto se le llamaba forum delicti commisi. A continuación voy a hablar acerca de los jueces en la antigua Roma. Al juez
Se le encomienda el conocimiento de la segunda etapa del proceso. Se trata de un particular, un iudex privatus, nombrado especialmente para cada proceso y cuya tarea finaliza con el pronunciamiento de la sentencia. El juez desempeña sus funciones con total libertad e independencia, estando limitado únicamente por el principio de fidelidad de la fórmula que le obliga a no salirse del marco exacto que le marca su estructura lógica. Las partes podían ponerse de acuerdo en que fuese juez una persona determinada, mientras tuviera condiciones mínimas de capacidad. Normalmente se elegía una de las personas que figuraban en la lista de jueces posibles, album judicium, así se le llamaba en latín, que confeccionaba y publicaba anualmente el pretor, junto con el edicto para el año de su magistratura. Ahora voy a hablar acerca de los colegios judiciales permanentes y otros. Los colegios romanas. Este era el nombre de una institución romana con un importante papel en el derecho romano. Tenía el carácter de una asociación privada y estaba regido por su propio estatuto, la Lex Collegii, donde se establecían sus órganos y finalidad, los criterios de admisión de los asociados y otros asuntos propios. Uno de los colegios permanentes fue el Colegio de Pontífices. El Colegio de los Pontífices, en latín Collegium Pontificum, fue una institución de la antigua Roma, de la época de la monarquía, que estaba compuesta por los sacerdotes de más alto rango de la religión estatal, de carácter politeísta. El colegio estaba compuesto por el Pontífice Máximo, las vestales, el Rex Sacrorum y los Flamines. Era uno de los cuatro principales colegios sacerdotales, junto con el de augures y el Quindecembiri Sacris Faciundis y el de los Epulones. El carácter jurídico. El Colegio de Pontífices, durante la época arcaica, durante la monarquía romana, también se encargó de realizar una importante labor interpretativa del derecho romano antiguo. Así los pontífices, a través de su interpretatio, hacen que resulte posible la aplicación del derecho a la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Dada la conexión que existe entre el derecho y religión de la época arcaica, de la época en que Roma fue monarquía, del derecho romano, no es de extrañar que los primeros juristas pertenecieran a este colegio sacerdotal. A continuación voy a hablar acerca de las magistraturas. Las magistraturas se dividen en ordinarias y extraordinarias, mayores y menores, patricios y plebeyos, comunes y no comunes, y sus características se pueden entender de la siguiente manera. Anulidad. A diferencia del rey, durante la época en que Roma fue monarquía, el rey era un puesto vitalicio. Las magistraturas del rey tenían carácter imperial. El censor duraba un lustro, aunque después duraba 18 meses. El magister equitum duraba 6 meses, el resto duraba un año. Colegiabilidad. Todos eran colegiales menos las dictaduras. Se formaban por varias personas que tenían la misma función y el mismo poder. Efectividad. Eran elegidos por las asambleas populares. Los magistrados podrían ser perseguidos por la jurisdicción ordinaria. Responsabilidad. Se hacía efectiva al final de su mandato en uno de los tribunales especiales. Ahora el siguiente tema va a tratar acerca de las acciones y procedimientos en la Roma antigua. Empezando por la acción, voy a explicar acerca de la acción. La acción es un concepto jurídico que hasta mediados del siglo XIX
mantuvo un significado semejante al de derecho subjetivo, derechos que corresponden al individuo. Se decía que la acción es el derecho en su aplicación práctica, o lo que es lo mismo, el derecho perseguido en un juicio. Con el paso del tiempo fue construyéndose un sistema en virtud del cual se consideraba el derecho como el aspecto sustancial del poder conferido a una persona a través del ordenamiento jurídico, y la acción era el aspecto formal del derecho, que habilita la posibilidad de hacerlo valer en un juicio cuando es ignorado o desconocido por propia voluntad. La acción en el derecho romano. El término acción proviene del vocablo latino actio, y como expresa Vescovi, todos los autores citan al famoso texto de Celso, que sirvió por siglos para definir la acción. Nihil aliud est actio quam ius persequendi o persequendi in iudicio quod sibi debeatus, que significa en castellano: la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe. En otros términos, como expresa el citado autor, quien tiene el derecho tiene la acción. Para Celso, la acción en el periodo formulario era el derecho concebido por el magistrado para acudir ante el juez, haciendo valer su fórmula, ya que era el pretor o magistrado quien redactaba la fórmula ante el reclamo del interesado, por lo que siempre las acciones estaban por encima del derecho y eran las que importaban, pues estos eran definidos por aquellas. Clasificación de las acciones. Las acciones, atendiendo a la clase de jurisdicción y al tipo de proceso, pueden clasificarse en ordinaria y especial. Las primeras son llevadas ante los órganos jurisdiccionales ordinarios y mediante los procedimientos de esta índole, tales como las llevadas en sede civil, mercantil y penal, en tanto que en la segunda son llevadas ante tribunales de jurisdicción especial, bien mediante procedimientos ordinarios o especiales, tales como los tramitados en sede contencioso, administrativo, tránsito, laboral, bancario, de protección del niño y del adolescente, entre otros. Mas, sin embargo, de una forma, si se quiere, más simple, podemos clasificar a las acciones de la siguiente manera: acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles tenían su origen en el derecho civil, leyes, senados consulto, etc. Son reconocidas por el derecho quiritario, solo podían ser ejercidas por los ciudadanos y eran imprescriptibles. Las acciones honorarias aparecía en la conciencia del magistrado, quien creaba la acción y la añadía a su edicto anual, cuando consideraba que una situación no prevista por el ius civile. Acciones útiles y acciones directas. Las primeras son acciones civiles aplicadas por el pretor por vía extensiva a situaciones no previstas por la ley, y tanto las acciones in factum o ficticia. Las acciones directas son las que reciben sanciones por expresa disposición de un precepto legal y por lo general provienen del derecho civil. Acciones perpetuas y acciones temporales. Ellas están en directa correlación con la prescriptibilidad. Acciones personales. Es personal la acción mediante la cual nosotros litigamos contra alguno que está obligado frente a nosotros en virtud de un contrato o de un delito. Es decir, alguien está obligado a dar, hacer o cumplir una prestación. Acciones ciertas o inciertas. El elemento distintivo de este tipo es el objeto del intentio. Acciones rei persecutoria, penales y mixta. La acción rei persecutoria es la que recae sobre una prestación y comprende tanto las acciones reales como las personales, cuya causa es civil, lo que permitía llevar o incorporar el patrimonio del reclamante, un elemento perdido o de su equivalente en dinero en él.
La víctima de un delito que reclama la restitución de la cosa de que ha sido privada o la indemnización del perjuicio sufrido. Acciones populares y acciones privadas. Las primeras se confieren o otorgan a personas que tienen interés personal, pero también el derecho romano otorga la acción a cualquier persona. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. En las primeras el juez no puede separarse de las normas legales y representaban la rigidez y el formalismo antiguo. En las segundas el poder de apreciación del juez era más amplio, pues contenía las acciones derivadas de contratos de derecho de gentes, ventas o arrendamiento, por ejemplo. Tenían una demonstratio con la indicación del contrato y en la intentio confundida en la condenatio. Se disponía que el juez condenase a lo que fuera justo de acuerdo con la buena fe. Y para finalizar, las acciones arbitrarias y no arbitrarias. La acción es un derecho subjetivo que genera obligación. El derecho potestad se concreta al solicitar del Estado la prestación de la actividad jurisdiccional y ésta se encuentra obligada a brindar la misma mediante el proceso. La acción es de carácter público. Es público en el sentido de su finalidad. Es la satisfacción del interés general sobre el particular, mediante la composición de los pleitos y el mantenimiento del orden y paz social, evitando la justicia por la propia mano del hombre. La acción es autónoma. La acción va dirigida a que nazca o que se inicie el proceso. No habrá este último sin el ejercicio del primero, y se diferencia con el concepto de pretensión que se verá más adelante. La acción tiene por objeto que se realice el proceso. La acción busca que el Estado brinde su jurisdicción mediante un proceso, y como se dijo, no habrá tal proceso sin una previa acción ejercida por el ciudadano que busque la tutela que brinda el Estado. La acción, a diferencia de la pretensión, busca que se emita algún pronunciamiento, que se dicte sentencia, bien sea favorable o desfavorable. La acción es un derecho de toda persona, bien sea natural o jurídica, y así fue en la antigua Roma. Legis actiones o legis acciones. Esta es una acción de la ley. En los albores de la civilización romana, las legis acciones constituyen el método primitivo de enjuiciar. Este fantástico conocimiento que empezaba a construirse era una amalgama de solemnidades, rituales estrictos con cantidades exorbitantes de rigidez. Un litigante novato requería asesoramiento explícito de los sacerdotes, tenientes primigenios de estos conocimientos, y si éste cometía un error, por ínfimo que pareciera, perdía el proceso. Las legis acciones eran de dos géneros, declaratorias y ejecutorias. Una acción es declaratoria cuando conduce al nombramiento de un juez, y una acción es ejecutoria si su fin es materializar un derecho reconocido. Legis actio per sacramentum. Acción de la ley por apuesta sacramental. Esta acción se fundamenta en una apuesta sacramentum que celebraban las partes, luego de haber hecho sus alegatos in iure. Tal apuesta se depositaba in sacro deponebant, adjudicándose la suya al litigante victorioso, mientras la del vencido pasaba a engrosar los bienes del Estado. En un principio fue la única forma de intentar una acción y se aplicaba a los derechos reales y de crédito. De esta acción se destacan dos formas: la legis actio sacramento in rem, cuando se trataba de la tutela de un derecho de propiedad, y la legis actio sacramento in personam, cuando se encaminaba a la protección de los derechos de crédito. Legis actio per iudis postulationem, por petición del juez.
Esta acción se empleaba para tutelar un crédito dinerario y para tutelar el derecho del coheredero de pedir la división del patrimonio hereditario. Legis actio per conditionem, por emplazamiento, se presentaba cuando, después de que han declarado las partes, el demandante señalaba un plazo de 30 días para que la contraparte nombrara un juez. Legis actio per manus injectionem. Esta acción se presentaba cuando el deudor no podía o quería cumplir la sentencia en un proceso declarativo. El acreedor conduce a este ante el pretor y declara solemnemente que el deudor no le ha pagado la suma de dinero prevista. El pretor pronuncia la adictio, con la que transfiere cierto poder frente al deudor. El acreedor queda autorizado para aprehender al deudor físicamente y llevarlo a la cárcel privada. Legis actio per pignoris capionem. Consiste en que el acreedor tiene la facultad de ingresar a la habitación del deudor, pronunciando ciertas fórmulas sacramentales para extraer el pignus, un bien determinado. Esta acción solo se celebraba entre el Estado y los particulares. Procedimiento civil romano. El procedimiento romano se divide en tres grandes etapas. En sus inicios fueron las acciones de la ley. Comprenden desde los inicios de Roma hasta el siglo II a.C. Luego evolucionó el procedimiento formulario del siglo II a.C. al siglo III después de Cristo. Y finalmente el procedimiento romano se consolidó en el denominado procedimiento extraordinario a partir del siglo III después de Cristo. Hay que hacer mención a dos fases que tuvo en su periodo clásico: el procedimiento in iure y apud iudicem. El procedimiento in iure o iuris dictio, las partes hacen su presentación al magistrado exponiendo los puntos de controversia, aclarando todos los pormenores de este. En la segunda fase, conocida también como iudicatio, se señala el cese de la actividad magistral con la intervención del juez. A continuación voy a hablar acerca del procedimiento formulario. Es en derecho romano el tipo de proceso civil cuyo uso sustituye al de las acciones de la ley a partir del siglo I a.C. Aunque contiene sus avances, con estas conforma la etapa del ordo judiciorum privatorum, caracterizada por el mayor peso del elemento privado ante el público. En esta etapa, cuya vigencia se extiende desde el siglo I a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo, es cuando se desarrolla el ius honorarium, que ayuda, suple y corrige al ius civile a través del edicto. Su origen se encuentra en la jurisdicción del pretor peregrino. Las acciones formularias se basan en un texto escrito denominado fórmula y se caracteriza por su tipicidad y flexibilidad. Cada interés tiene una fórmula que lo proteja. En caso contrario, se crea una nueva fórmula a través del edicto y con la ayuda de la actividad jurisdiccional. Pueden ser civiles, derivadas de las legis acciones o pretorias, entre las que distinguimos las ficticias, las de transposición de personas y las de hecho o de facto. Ahora voy a exponer acerca del procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario, a partir de la época posclásica, entra en escena jurídica. Este acaba con la bipartición clásica del procedimiento formulario. Ahora el juez es un funcionario público. Todo el proceso se reduce a un solo momento. En esta dinámica procesal se realizaba la citación hecha por el demandante mediante un escrito o libelo, y se procedía a la contestación juramentada, confessio in iure. Las partes fijaban sus pretensiones, litis contestatio, y el juez se sometía a una rigurosa comparación entre las pruebas y la norma. La sentencia puede ser patrimonial particular mediante la apropiación y o venta parcial o total de los bienes del demandado, o personal con carácter de asesoría.
De la sentencia hay que destacar que se podía proceder a la apelación. Se recurre a un juez jerárquicamente superior para que revalúe el caso, pero no por más de 3 instancias, para la última de las cuales es competente el emperador. Desarrollo del proceso. Si el destinatario de un interdicto no cumplía con él, el solicitante tendría que solicitar se iniciara un proceso diferente al formulario llamado procedimiento extraordinario. Se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. La justicia imperial se inclinó por el procedimiento imperial que sustituyó a la fórmula. Características del proceso extraordinario. El proceso es monofásico, se produce un viraje de lo privado a lo público, el procedimiento es escrito, desaparecen los efectos de la litis contestatio del procedimiento extraordinario, se admite la contrademanda o reconvención, la condena ya no es forzosamente pecuniaria, pudiendo recaer sobre una cosa determinada. Aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia. Buenas tardes con todos, mi nombre es Carolyn Yetaco y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el derecho a la defensa. Iniciaré explicando que el derecho a la defensa ha sido uno de los derechos básicos y primordiales de la civilización romana, ya que desde los inicios del derecho romano el derecho a la defensa se realizaba debido a los conflictos que se generaban por medio de la fuerza de alguna autoridad o de algún poder. Cabe resaltar que en el derecho romano cada persona hacía justicia por sí misma sin la intervención de una autoridad pública. Posteriormente a esto se creó una entidad o una autoridad que fue considerada como un árbitro o un juez. En sí, el juez tenía la función de manifestar las opiniones de ambas partes y conceder un acuerdo para mantener el bien de una sociedad. Se crearon nuevos métodos de establecimiento de la sociedad para primar por los intereses de los ciudadanos y con el fin de mantener un ordenamiento pacífico. A continuación les voy a hablar sobre las excepciones en el proceso. Existieron diversas excepciones que se le atribuyeron al demandante con el fin de mantener sus derechos, iniciando con el exceptio doli, quien era la máxima expresión de dolo, o sea, si es que en algún momento alguna persona llegaba a sentirse física o emocionalmente dolida hacia otra, podía aplicar lo que era el exceptio doli. La exceptio in factum era cuando el pretor, con base de un hecho, debía tomar en cuenta ambas partes, ya sea del acusado o del que acusa. El exceptio iustu domini es la excepción de justo dominio, que se concede al verdadero propietario civil cuando el demandado o cuando es demandado por el propietario provisional. Y el exceptio pacti conventi es la excepción del pacto convenido. ¿Esto qué quiere decir? Que se concede al demandado frente al actor que reclama sobre un cumplimiento de una obligación o en alguna determinada circunstancia. A continuación les voy a hablar sobre la representación judicial. En los tiempos de la antigua Roma, como ya es de conocer, las partes debían actuar personalmente en el litigio, sobre todo a inicios del derecho romano, en el sistema de las leyes actione o sistemas de las acciones de la ley. Solo en casos excepcionales se admitía una representación, pero era de interés general o de tutela. Conforme el tiempo se comenzó a admitir que las partes pudieran ser representadas en el litigio, designando en este caso a un cognitor o un procurador y también unos representantes en asesoramientos judiciales llamados oradores o advocados. La representación judicial se clasificó en 3 partes. El judictium legitimum, que se hacía uso de este método entre ciudadanos romanos y emitía la opinión de ambas partes hacia un juez. El judictium imperium continens era juicios que fueron fundados por los magistrados que se podía celebrar el juez y podía variar. Este acto se podía celebrar fuera y dentro de Roma. Y por último, el judicium revocatum induplum,
Fue un tipo de acción que era intentada por un condenado para anular su sentencia, pero si este intento fallaba, la sentencia se duplicaría. A continuación voy a hablar sobre unos ejemplos, iniciando con lo que es la carta de Pablo. Los hechos se crearon con la llegada de Saulo o Pablo a Jerusalén, luego de su tercer viaje de Asia Menor para entregar una cuantiosa colecta de aquellas pobres iglesias. Fue encarcelado por Antonio Félix, ya que los judíos procedentes de Antioquía lo acusaron de violar la ley e intentaron matarlo en una reyerta. No obstante, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano a que se juzgara en Roma. Por tanto, Antonino Félix lo envió a Cesarea. Cabe destacar que Saulo nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos fariseos de cultura helenística, que poseía el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Saulo pasó 2 años bajo custodia militar y decidieron embarcarlo con destino a Roma, donde los tribunales de Nerón decidirán sobre él. Ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistencia alguna de las acusaciones hechas contra él, lo liberaron de culpa y quedaron en libertad. Por tanto, se reanudó el misterio. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en Treade, San Pablo nuevamente fue detenido por denuncia de sus hermanos judíos, donde muere decapitado con una espada. Tras lo anterior expuesto, es un claro ejemplo del derecho romano. A continuación les voy a dar algunos puntos claves que sirven para el derecho a la defensa. En la época romana, un derecho fundamental de defensa eran los pretores, quienes aportaban al procedimiento de la parte tanto acusada como la acusatoria para resolver conflictos. En el lío civil se crearon normas para evitar las diferencias jurídicas entre los potentiores y los humiliores, ya que a los potentiores se les aplicaba la pena capital, que era la decapitación, a diferencia de los humiliores, que se les sometía a la hoguera o a las bestias. Conforme al lío civil se le aplicaba el total de destierro o el trabajo forzado como cumplimiento de pena. Y por último, en la época romana se le brindó el derecho al defensor para conferir y discutir sus argumentos a su favor para defender a sus protegidos con el gobernador, como es el caso de Pablo en el anterior tema, que Pablo acude a su derecho civil como ciudadano.